señores, estamos en cara a cara. Gracias por acompañarnos. Ya estamos en jueves, se nos está yendo rapidísimo semana, esta semana previa al debate del próximo domingo. Mañana lo trataremos a fondo el debate en la editorial para que ustedes tengan una idea de qué elementos seguir del debate del próximo domingo entre los candidatos a la presidencia en un contexto en donde las encuestas han marcado el debate político. Unas encuestas que son descalificadas, como por ejemplo la encuesta o el sondeo que se hizo entre jóvenes, descalificadas por supuesto por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, porque le daba digamos una ventaja a Andrés Manuel entre el segmento de universitarios. Y después Reforma también digamos que coloca esta semana una encuesta que generó también discusión, donde coloca a Andrés Manuel López Obrador con 48%, 22 puntos por encima de Ricardo Anaya, que está en 26%, es decir, 22 puntos de distancia entre uno y otro. Más allá de lo que cada uno pueda pensar de las encuestas, hay que recordar que las encuestas son meras fotografías, es decir, no son ni tendencias, ni perspectivas, ni proyecciones, ni pronósticos. Es decir, quien trate de llevar eso a que Andrés Manuel tiene la presidencia en el bolsillo, creo que se va a equivocar. Las encuestas no son pronósticos, son diagnósticos de un momento en particular, como les gusta decir a los encuestadores, son fotografías de un momento y por lo tanto tenemos que tener cuidado a la hora en que analizamos algunas tendencias electorales. ¿Qué sí podemos decir? Y creo que eso lo podemos extrapolar y colocar sobre la mesa en temas relacionados con las tendencias. Es decir, las tendencias sí importan y es tal vez lo más relevante que uno puede extraer de los estudios demoscópicos. Primero, Andrés Manuel no ha dejado de ser primer lugar en todas las encuestas, incluso en algunas que han sido promovidas por el Partido Revolucionario Institucional, con algunos medios de comunicación que están muy cercanos al PRI. Es decir, ni en esas encuestas, ni en las encuestas más proclives a apoyar a José Antonio Meade, ni en esas vemos que Andrés Manuel pierde el primer lugar en las preferencias electorales. ¿Qué quiere decir? Que casi lo podemos decir como una tendencia, que incluso señalan las apuestas, los estudios que hacen la encuesta de encuestas, es el famoso poll of polls. Es decir, me parece que es un debate que ya no tenemos que tener, eso está clarísimo. El debate es cuánta ventaja. Las encuestas que menos le dan distancia a Andrés Manuel lo ponen entre 8 y 9 puntos por encima de Ricardo Anaya, y las encuestas que más le dan precisamente fue la de Reforma, que se publicó esta semana, en donde le da una ventaja de 22% por encima de Ricardo Anaya. Creo que ahí está la discusión, ahí está el debate. ¿Cuál es la distancia en este momento entre Andrés Manuel López Obrador y el segundo lugar? Otro consenso que ya nadie discute es que el segundo lugar es Ricardo Anaya. No hay, me decía José Antonio Meade en entrevista el lunes, lo tuvimos aquí en Cara a Cara, me decía que hay muchas encuestas que lo ponen en segundo lugar por el tiempo que tuvimos de la entrevista. Nada más nos dieron 10 minutos para poder hablar con el candidato a la presidencia del PRI. Pues no le pude preguntar exactamente en qué encuestas está hablando, porque no hay realmente estudios que se hayan hecho que coloquen a José Antonio Meade en segundo lugar. Todos colocan a José Antonio Meade en tercer puesto y por lo tanto muy lejano de la disputa por la presidencia de la República. Entonces, como consenso, el segundo lugar en estos momentos en la contienda es Ricardo Anaya. Ya desplazó cualquier posibilidad de que José Antonio Meade se convirtiera precisamente en el tercer puesto. Otra cosa que sí nos dicen las encuestas y que es interesante también como tendencia, más allá de creer a una o a otra, es que los independientes, Margarita Zavala y el Bronco, no están pudiendo jalar el llamado voto antisistema. Sabemos que esta elección en México, el debate no es tanto entre partidos, me parece, o la discusión no es tanto entre partidos políticos, por eso se hicieron frentes tan raros, Morena con Encuentro Social, el PAN con el PRD, el PRI y el Verde y el PAN es la alianza de siempre, pero en materia ideológica, tanto en el frente PAN-PRD como en el de Morena y el Partido Encuentro Social, lo que estamos viendo sobre todo es un debate sobre el sistema. ¿Qué tanto hay un peso en el elector antisistema, o qué tanto puede haber posibilidad de que el elector antisistema sea mayoría en estas elecciones? Parece que sí, que en México va a haber un debate, o hay un debate sobre quién es el presidente con mayor capacidad
de enfrentar al sistema. Algunos dirán que Andrés Manuel, otros dirán que es Ricardo Anaya, pero los independientes no están pintando. Y no están pintando no porque no haya gente predispuesta o que quiera votar por los independientes, sino porque les parecen que ni el Bronco ni Zavala son realmente independientes. El Bronco estuvo 31 años en el PRI, después de forma oportunista, porque no le dieron la candidatura, se pasó a la vía independiente, los neoleoneses creyeron en él y fue gobernador de Nuevo León. Pero Margarita Zavala igual, no pudo obtener la candidatura de su partido y por lo tanto dejó de lado a su partido, al PAN, y se fue por la vía independiente. Entonces me parece que estaba este debate de qué tanto van a pesar los independientes en la boleta presidencial. ¿Qué nos están diciendo todos los estudios relacionados con este tema? Los independientes no están prendiendo y no están pudiendo jalar el voto antisistema. Y por lo tanto, con esas fichas sobre la mesa llegamos al debate del próximo domingo. Andrés Manuel primero, Ricardo Anaya segundo, los independientes no crecen y José Antonio Meade cada vez más lejano, no de disputar la presidencia, sino de disputar la segunda plaza con Ricardo Anaya. También hay que decirlo, hoy se cumplen 15 días de la promesa que hizo el gobernador en este espacio de sacudir la fiscalía en caso de que no hubiera resultados en las investigaciones para encontrar a los jóvenes desaparecidos del Centro de Audiovisuales. Esto nos lo dijo el gobernador en entrevista precisamente hace 15 días. Nos dijo que pensaba sacudir la fiscalía. Le preguntamos que qué significa sacudir la fiscalía y nos dijo que en lo que estaba pensando era en las cabezas de la propia fiscalía. Es decir, me parece que se están cumpliendo los momentos, estamos precisamente en el plazo que puso el gobernador y veremos si en las próximas horas existe algún posicionamiento de parte del gobierno del estado, si sabemos algo de la fiscalía. Ya hay nombrado Raúl Rivera, un fiscal de desaparecidos, con el aval de la sociedad civil y de las víctimas. Me parece que es un avance, qué bueno que al final fueron los familiares, el Comité de Participación Social y todos los que integraron el proceso los que lograron colocar y lograron elegir al fiscal de desaparecidos. Sin embargo, siguen existiendo problemas, más de 3,000 desaparecidos en Jalisco, y estos 3 estudiantes del Centro de Audiovisuales que desaparecieron en aquel fin de semana largo del natalicio de Benito Juárez, donde en aquel puente, y que desde ahí un mes y no tenemos ni su paradero ni sabemos exactamente dónde están los estudiantes del Centro de Audiovisuales. Esto fue lo que nos comentó el gobernador. No sé si por ahí lo tenemos para ponerlo. Esto nos dijo el gobernador y cerramos este tema. ¿Qué te puedo decir? Mira, estoy muy, por supuesto, preocupado. Para mí este es el tema más prioritario en este momento. ¿Tú sigues las investigaciones personalmente? Es mi tema prioritario, personalmente. Y tienen los días contados. Si no dan resultados, voy a tener que sacudir la fiscalía. Si no dan resultados. Les he dado toda la confianza. Y no podemos esperar más a dar con el paradero con vida de nuestros jóvenes. Cuando dices sacudir la fiscalía, ¿te refieres a qué? A si las cabezas no están dando resultados, en los próximos 15 días no tengo yo resultados y no tengo claridad de dónde están los jóvenes, si vamos con ellos, voy a tener que actuar, así sea el último día de mi administración. No podemos seguir pasando los días sin que tenga claridad y resultados en esta investigación. Si en 15 días no se encuentran el paradero, tomaré decisiones drásticas sobre la fiscalía. Ahí están las palabras, tomaré decisiones drásticas, voy a sacudir la fiscalía. Hoy se cumplen 15 días de aquella promesa del gobernador. Al regreso hablamos de derechos humanos, hablamos del informe 2017 del CEPAD que se presenta en unos minutos en Casa y Teso Clavijero. Es tiempo de tomar decisiones. Estamos de regreso en Cara a Cara. Hoy analizamos el informe que presenta esta mañana el CEPAD, el Centro de la Justicia para la Paz y el Desarrollo, que ya desde hace muchos años, desde una perspectiva amplia, el CEPAD nos muestra una fotografía de los avances, retrocesos y extravíos en materia de derechos humanos. Es un informe que también nos permite contrastar la fría realidad que de pronto se expone en sus páginas frente a las cifras que en muchas ocasiones colocan las autoridades en el centro del debate público, o incluso el defensor de los derechos humanos, el ombudsman. Hoy platicamos sobre el ejercicio con Paola Lazo, activista en materia de derechos humanos. Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las y los radioescuchas. Buenos días, Augusto. Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Como todos los miércoles, aunque hoy en jueves. Como todos los miércoles cuando caen jueves. Cuando caen jueves los miércoles tienes que venir. Claro.
Claro. No hay otra. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Paola, buenos días. Paola, platícanos un poquito del informe, de dónde surge, cuántas ediciones van y cuál es el objetivo que buscan con el informe. Mira, el objetivo que buscamos con el informe es justo colocar en la mesa la situación de los derechos humanos en Jalisco. O sea, poner a la mano del lector y de las lectoras lo que vemos como prioritario de atender, o lo que ha tenido como más movilización o más problemáticas de atención en términos de la violación a los derechos humanos en el estado de Jalisco, y también, ¿por qué no?, en donde ha habido avances en la materia y en donde ha habido buenos procesos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es un poco le damos seguimiento a las temáticas de derechos humanos a nivel local, y convocamos a organizaciones o a activistas que le han dado seguimiento a temas muy específicos que han sido muy álgidos o que han tenido como mucha repercusión a nivel local, para que colaboren con nosotros, ¿no? Y año con año ya tenemos más de 10 años, este es el 11º año en el que publicamos el informe, que hacemos esta recopilación, y lo que hacemos es dialogarla, compartirla y ponerla a discusión, para que siente un precedente de que por lo menos una vez al año estamos reflexionando con la comunidad local sobre estas temáticas tan importantes. El CEPAD no hace todo el estudio. Ajá. Lo que dice, estos son las principales discusiones que debe haber sobre derechos humanos. Algunas le tocará hacerlas al CEPAD, pero el resto más bien se apoya en activistas, académicos, gente que le ha dado importancia a estos temas en el último año. Así es. Augusto Chacón, ¿por qué es importante el informe de CEPAD? Mira, Enrique, a principios de los años 2000, los derechos humanos en Jalisco, y también a mediados de los 90, ya tenían un buen auge. Y el CEPAD comenzó a hacer su trabajo un poco con comisiones de derechos humanos que estaban más o menos intentando hacer bien las cosas. Sabemos que a partir de los sexenios de Paco Ramírez Acuña y de Emilio González Márquez, la comisión se despersonalizó, pasó a ser una instancia de gobierno que cumplía con el expediente, ni siquiera con lo mínimo. Es decir, hacía simulaciones respecto a recomendar, respecto a dar seguimiento, pero dejó de ser una referencia importante para los derechos humanos. Y lo central aquí es que no son los derechos humanos por sí mismos, los derechos humanos como un eje articulador de las relaciones entre la sociedad y sus gobernantes. Eso era lo relevante. Y en medio de este oscurantismo en el que cayó la defensa oficial de los derechos humanos, el discurso oficial, la didáctica de los derechos humanos, el CEPAD mantuvo su actividad. No solo como quien mira a los derechos humanos, sino atendiendo casos específicos de violaciones de derechos humanos. Yo me atrevo a decir que es una de las organizaciones con activistas que de ninguna manera han pasado al otro lado, que de ninguna manera, sin clausurar el diálogo, se han ido a ver si el gobernante es condescendiente, a ver si el presidente de la Comisión de Derechos Humanos se presta. No, ellos han seguido con una línea, ellos y ellas, porque son hombres y mujeres los que la componen, los que componen el CEPAD, se han mantenido en una línea y son un referente muy importante, no solo en lo que se refiere a derechos humanos, sino en esa manera ciudadana, intensa, de defender una causa que nos atañe a todos. La etapa oscura que dices es la de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Sí, frente, por supuesto. Que fue una década, ¿no? Por supuesto. Y bueno, antes con Barba, él era un gran conocedor de derechos humanos, pero le comenzó a faltar ese empaque que se necesita, dado que la comisión no tiene dientes, como suele decirse. El empaque de quien preside y su prestigio moral son los que le dan validez y consistencia a las recomendaciones, y eso lo empezamos a perder ahí, sin que Barba fuera un mal presidente, pero le faltaba esa otra dosis de ser aguerrido que no sucedió. Y por supuesto, Felipe Álvarez Cibrián vino a dar al traste con lo que había ahí. Para quien nos escucha, Paola, y que de pronto escucha en radio, en tele, en periódicos, lee la palabra de derechos humanos o el concepto de derechos humanos, lo lee por todos lados, se utiliza muchas veces para una cosa y para la contraria en la misma discusión. ¿Qué son los derechos humanos? Que nos expliques al auditorio. Mira, los derechos humanos son la defensa de las garantías, empezaron siendo la defensa de las garantías individuales, ¿sí?, de lo que tiene que ver con, primero que nada, la dignidad de la persona, la dignidad del ser humano. Empezaron desde una movilización más política, como derechos más civiles, y han ido evolucionando hacia derechos más sociales, y culturales ¿no? y colectivos, sí, ¿no?, de la colectividad, y por eso ahora ya no se llaman derechos o garantías individuales, sino derechos humanos, porque queremos que protejan la amplitud
más amplia de la humanidad, ¿no? Los colectivos, sobre todo los pueblos vulnerados, los pueblos marginados, los grupos en situación de vulnerabilidad y de riesgo, ¿no? Tiene su historia evolutiva desde, sobre todo el auge más fuerte desde la Revolución Francesa, ¿no? Con la Declaración de los Derechos del Hombre en ese entonces y del Ciudadano de 1789, ¿no? Que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa en medio de la Revolución Francesa, y a partir de ahí empieza a haber un movimiento de defensa buscando formas también y acuerdos para convivencias distintas, para convivencias más pacíficas que nos permitieran tener relaciones más armoniosas entre unos y otros y que no fueran imposiciones de la autoridad y abusos de poder por parte de la autoridad hacia el ciudadano o la ciudadana, ¿no? Cada que discuto, Augusto Chacón, este tema en este espacio, me llegan muchos mensajes diciendo: a los únicos que se les respetan los derechos humanos en Jalisco es a los delincuentes. ¿Por qué existe esa idea en la sociedad de que los derechos humanos parece que están más vinculados a los delincuentes que a la ciudadanía en general? Existe esa idea porque la comenzaron a pasar perversamente algunos gobernantes y algunos personajes de la iniciativa privada diciendo los derechos humanos están inhibiendo la debida justicia, la justicia de los buenos, quitarse la justicia responsabilidad. Quitarse la responsabilidad. Para los radioescuchas será muy interesante recordar que así como los derechos humanos fueron satanizados como los responsables de lo que sucedía en términos de justicia y de seguridad, ahora es el nuevo sistema de justicia. Es decir, siempre va a haber un elemento externo a las autoridades responsables para culpar de las cosas. Los derechos humanos pasaron por ese negro periodo justamente por desinformación, por interés perverso de quien le convenía decir, no, pues defienden a delincuentes. Hay que recordar y el ombudsman. Que también abonó, yo lo tuve muchísimas veces en entrevistas, abonó esa idea de que solamente se le respetan los derechos humanos a los delincuentes. Que es un asunto perfectamente equivocado, y hay que puntualizar que los derechos humanos los violan las autoridades. A quien sea. A quien sea. Y, por supuesto, quien está más propenso a que violen sus derechos humanos, es decir, sus derechos a ser digno, a ser tratado con el debido proceso, por más delincuente que sea, pues son justamente los malhechores que caen en manos del gobierno, que no solo los quiere culpar, sino ya sabemos de la tortura, ya sabemos de confesiones obligatorias, y a esos, por supuesto, recurrían a decir, oigan, independientemente de mi estatus jurídico, yo tengo una dignidad que ustedes deben respetar para que mi proceso, culpable o no, corra como marcan las normas. Ahí está el caso del Kevin. Bueno, ahí está el caso del Kevin. O de Florence Cassé. Pero fíjate, ahí el debate no tendría que ser si tienen o no derechos humanos delincuentes. Todos tenemos derechos humanos, así incluso es. Cuando seamos condenados o incluso si estamos en prisión. El debate es por qué las autoridades no hacen bien su trabajo, y eso permite que delincuentes salgan. Y lo distraen a partir de decir, no, bueno, yo trato de encerrar a los malhechores, pero bueno, estos de los derechos humanos. No es así. Es un pretexto, como ahora lo vemos con el nuevo sistema de justicia. También Calderón lo hizo, ¿no? Desde también, discurso, por supuesto. Sorprendentemente, siendo un egresado de la Escuela Libre de Derecho. Paula Lazo, 2017 en materia de derechos humanos, ¿cómo lo podemos caracterizar en Jalisco? ¿Hay alguna definición que nos pudieras dar de cómo estuvo este año en materia de derechos humanos? Este año estuvo gravísimo. El pasado, más bien. Bueno, el año pasado, estamos presentando ahorita el informe, pero el informe del transcurso del 2017, y seguimos un poco con esa mirada en este 2018, y yo diría que es un año de gravísimas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Un año de una situación de una violencia exacerbada, ¿no? Que ha ocasionado que el ambiente y el contexto en el estado de Jalisco sea un contexto de suma vulnerabilidad y de sumo riesgo por la violencia tan fuerte y tan grave que se vive, ¿no? Entonces, las autoridades, con el pretexto de erradicar la violencia, con el pretexto de aminorar y de controlar esa violencia, han sido en muchísimos casos abusadoras, pues, de los derechos humanos de la población, ¿no? Y han también roto, digamos, o no han sido capaces de garantizar la seguridad y la vida digna y la vida de calidad de las personas, que también es no solo no violentar los derechos, sino también garantizar condiciones de vida digna. Es parte de la responsabilidad del Estado, ¿no? Y en Jalisco eso no ha sido posible. ¿Vamos para atrás en materia de respeto a los derechos humanos? Vamos para atrás. Yo digo que en muchos aspectos sí.
por la situación de la violencia, ¿no?, que se vive. Pareciera que en el discurso y en las intenciones, ¿no?, se están creando instancias, o en términos de normatividad, se han creado buenas leyes, se han creado buenas normas, se han creado programas, ¿no?, que tienen la intención de proteger y de garantizar estos derechos, y sin embargo, ¿no?, la situación de violencia ha rebasado de tal manera a las autoridades que no han podido atender adecuadamente, y también en muchos de los casos, por ejemplo, con el caso de la violencia hacia las mujeres, las mismas autoridades mantienen la violencia de género, por ejemplo, y replican este sistema que resulta violentador hacia las mujeres, por ejemplo. Entonces son sistemas que luego, o inercias que han sido como muy difíciles de ir transformando y de ir cambiando, ¿no? Vamos al corte, seguimos platicando sobre este tema. Estamos de regreso en Cara a Cara. Te recuerdo que estamos platicando con Paola Lazo, activista en materia de derechos humanos, y con Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, ¿cómo caracterizamos 2017? Ya nos daba algunos trazos. Paola, está también el tema de los desaparecidos, los homicidios, los problemas de la fiscalía, el debate sobre la tortura, el nuevo sistema de justicia. ¿Qué otros temas, digamos, en qué otros temas fue rebasada la autoridad en materia de derechos humanos? En todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, los despojos, asesinatos evidentes, decisiones judiciales que la ley, que el Ejecutivo no puede hacer cumplir. Y en 2017, como en años previos, los derechos humanos, al menos su vigencia como articuladores de la relación, fueron los convidados de piedra. Cuando más los hemos necesitado, cuando los desaparecidos, los familiares de los desaparecidos necesitaban una voz que articulara el trabajo con las autoridades, cuando los que padecen violencia necesitaban también esa voz, porque no es solo que se defienda a los criminales. En el caso de la violencia exacerbada que estamos viviendo, los derechos humanos tienen que ver también con las víctimas, porque resulta que la autoridad no está haciendo su trabajo, sí, y eso propicia los crímenes, así que hay una violación ahí muy evidente, y la defensa formal de los derechos humanos, al menos la más visible, no ha estado presente. Tenemos un grave problema en las prisiones del Estado, las estatales, municipales y también las federales, y tenemos sobrepoblación, tenemos autogobierno. Para respetar sí la dignidad de quienes están internos en los centros de readaptación, pero sobre todo para que no se esté generando ahí la violencia que de hecho ya sabemos se está generando. Así que yo caracterizaría 2017, como ya lo decía Paola, como un año en el que los derechos humanos quedaron como una letra para tener una instancia de 150 millones de pesos que realmente no le aporta a la comunidad lo que debería. Paola, en materia de violencia contra las mujeres, ¿qué podemos decir de 2017? Mira, en materia de violencia hacia las mujeres, lo que podemos decir es que a nivel local, porque tenemos una situación como país terrible de violencia hacia las mujeres, ¿no? Los datos nos indican que en México mueren diariamente 7 mujeres asesinadas al día, ¿no? Esta es una situación gravísima, ¿no? En cuanto a, por supuesto, el reconocimiento de muchas de estas muertes como feminicidios, porque muchísimas de estas muertes son provocadas por odio hacia las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y entonces las autoridades no han logrado tener una perspectiva de género adecuada para poder nombrar estos asesinatos como feminicidios y etiquetarlos como feminicidios, juzgarlos como feminicidios. O ensucian, ¿no?, a las víctimas. ¿No? O ensucian a las víctimas. Cuando sabemos de algo que claramente vemos todos los elementos de un feminicidio, empiezan las filtraciones. Por supuesto. Que se dedicaba a tal cosa, que esto hacía en las tardes, como si eso que salía de horas, que salía de horas, el modo de vestir. Exacto, increíble. Que iba como sucedió, no sé si te acuerdas, con esta mujer que murió en Puebla en una empresa de redes de transportes, en un auto, que dijeron, es que porque sale a divertirse, ¿no? Yo dije, sí, exactamente. Dios mío, pues que estamos en un sistema totalitario, ¿no? ¿Por qué se viste de la forma en que se criminaliza mucho? Por supuesto, ¿no?, que se criminaliza y se violenta doblemente, ¿no? A la víctima, por supuesto, y a sus familiares, porque imagínate, además de haber tenido la pérdida, tener que
escuchar esas historias sobre tu hija, tu esposa, tu novia, tu familiar, fallecida, ¿no? Y muerta brutalmente, y de esa manera se suben imágenes, se cuentan historias, es terrible. Y es esto que te decía hace un momento, que lo que falta de fondo es esta perspectiva de género que no se ha entendido, o sea, no se logra la transformación de la mirada, de cómo miramos estos casos y cómo entendemos la violencia hacia las mujeres como una situación estructural que es muy compleja de transformar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se intenta hacer un poco en el texto que presento en el informe es justo tratar de mostrar la estrecha relación que hay entre género y agresión, ¿no? Y cómo todas las situaciones que viven las mujeres de vulneración a sus derechos y de violencia y de agresión y de sufrimiento por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Hago también una especie de análisis porque finalmente, como te decía yo, el marco legal que tenemos en Jalisco, sí, se sostiene primero que nada de la ley de acceso, o sea, primero del marco de la normativa de la ley de acceso hacia las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Jalisco, que después sostiene la creación de un consejo para prevenir, atender y erradicar esta violencia. Derrama después en un programa estatal específico con acciones puntuales que pretenden realmente erradicar y atender esta violencia, ¿no? Como fue el programa Juntos por Ellos, como fue la publicación de la alerta de violencia hacia las mujeres en el Estado de Jalisco, que se alertó en 8 municipios del estado, ¿sí? Y se creó el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? Esto, por supuesto, que a partir de esa creación se hace además la creación de una unidad especializada de investigación para delitos contra las mujeres. Entonces, digamos que estas acciones se ven, por supuesto, como positivas, no se tenían, ¿no? Sin embargo, hay 2 dificultades que yo le veo muy grandes y que lo reportan, por supuesto, quienes se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres, como es CLADEM y como son otras organizaciones que están como han estado muy participativas en la creación de estos organismos y de estos programas, pero ellas señalan claramente la falta de perspectiva de género, ¿no? Por un lado, y que las instituciones y las autoridades están rebasadas, ¿no? Entonces, cuando las víctimas van y piden ayuda, o van y denuncian un delito o denuncian una agresión, ¿sí? Son revictimizadas porque las autoridades que las atienden, ¿sí? No tienen una perspectiva, no las respetan, las cuestionan, las amedrentan, las amenazan, las ignoran. Sobre todo que los ¿no? agentes del Ministerio Público. Los agentes del Ministerio Público, por supuesto. En el caso de muchas mujeres víctimas de violencia sexual también, no reciben la atención psicológica adecuada, se les escucha y luego no se les atiende, no se les vuelve a llamar, no se les busca, no se les da como esta atención especial ante una situación que las vulnera tanto en su integridad. Aquí hay también 3 temas, Augusto, que creo que son importantes para explicar que si bien está toda esta parafernalia en torno digamos, a la violencia contra las mujeres, lo que significó la alerta en su momento, la aplicación de ciertas medidas, 3 temas que creo que explican el fracaso de la política. 1, no hay lana. Es decir, ahí está todo el desarrollo, la alerta, distintas políticas públicas, pero en realidad no hay ni siquiera una partida determinada para la alerta. No. Es nada más reasignaciones o ajustes que hacen las propias secretarías que participan. 2, pocos cambios en la fiscalía en este tema, y la fiscalía es fundamental sobre todo en materia de impunidad. Puedes dar muchísimas órdenes de protección, pero si las órdenes de protección no vienen acompañadas de protección, claro, es decir, no vienen acompañadas de policías, agentes que puedan realmente evitar tragedias mayores, pues es imposible. Y una tercera que me parece que también es fundamental y tiene que ver con que digamos que solo se ha atacado una parte de los problemas de la mujer, se han dejado de lado otros, por ejemplo, el salario. Claro, la muy diferencia. Poquito, muy poco. Realmente sí, se hizo un estudio, se habló de un certificado rosa en su momento para quien apostara por salarios más equitativos, pero se atienden algunas partes relacionadas con el combate, algunos temas, delitos, acoso, pero se dejan otros que nos hablan de una desigualdad estructural, ¿no? Claro, que tienen que ver con dónde se gesta la violencia, y se gesta justamente en esos gestos hacia las mujeres. Jalisco, ¿cómo vamos? Lo tiene medido. Las usuarias, el mayor número de usuarios del transporte público son las mujeres. Las mujeres usan más el transporte público que los hombres, porque el automóvil sigue siendo para el varón.
Cuando la familia lo tiene, lo usa el hombre, y las mujeres se sienten inseguras en el camión, se sienten maltratadas, se quejan de muchísimas cosas, pero son los que más lo usan, y siempre hablamos de usuarios en términos abstractos. Sí, claro. Esta mirada de género tendría que decir, ojo, tenemos problemas con el transporte público y muy serios, pero además, quien los padece, en primer lugar, es la mujer, como padece otras cosas en el área metropolitana de Guadalajara, y está medido. La insuficiencia alimentaria primero les llega a las mujeres. Si hay que elegir entre quién sigue estudiando y quién no, a quién sacamos es a las mujeres. Todo eso gesta esta violencia, la naturaliza. Y por supuesto, cuando llegas al punto de un ministerio público, de un policía o de un vecino cualquiera, dice, pues sí, salió tarde, quién le manda, para que se viste así, etcétera, etcétera. Es decir, esa violencia la vamos cocinando desde la manera de organizar la sociedad. Y esa es la mirada de género que hay que poner en todas las cosas, inclusive, y ahora yo celebro que haya una campaña de publicidad diciendo, eduquemos igual a niños y niñas. No tendría por qué ser diferente. Eso va a cambiar las cosas. Y en las nuevas generaciones también nuestro estudio lo tiene medido para hablar de las cosas buenas. Sí está cambiando. Están estudiando ya cada vez más mujeres. Es más, están quedando más en la escuela, en los niveles de edad bajos, más las mujeres que los hombres. Están teniendo mucho mejores resultados escolares. Y eso yo pienso, en 10 años vamos a ver la diferencia. Sí. Mientras tanto, ahorita estamos viendo las secuelas de esta injusticia centenaria. Pero la brecha económica se gesta sobre todo en la maternidad. Claro. Eso es lo que dicen prácticamente todos los estudios. Ahí, y las autoridades podrían hacer leyes para que la responsabilidad del cuidado sea de hombres y mujeres. Ahí te va pareja tus horas fuera del trabajo, divídelas como Así quieras. Es, porque lo que ya es un hecho ante las sucesivas crisis económicas es que ya no basta en una familia que trabaje uno. Necesitan trabajar los dos, y las normas de convivencia laboral y escolar deben corresponsabilizar a hombres y mujeres de lo que sucede con la familia. Paula, en feminicidios, ¿cómo explicamos la disparidad de cifras? Porque siempre que comparo las cifras que asume la autoridad en materia de feminicidios y las comparas con las que dicen las organizaciones sociales, hay una disparidad tremenda, y tú te preguntas ¿por qué hay disparidad si se supone que todos tienen que aplicar los mismos protocolos? Es decir, cuando se asesina una mujer, siempre tiene que entrar el protocolo de feminicidios de entrada. ¿Cómo interpretas esa disparidad? Claro, justo tiene que ver con esta falta de perspectiva. O sea, no se aplica una perspectiva de género real a la hora de definir si un asesinato de una mujer es feminicidio o no. ¿O se descarta, ¿no?, muy rápido? Y por supuesto que se descarta muy rápido, y entonces además es impresionante. Si uno ve los datos, las cifras, por ejemplo, de 2017 del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, creo que la cifra eran 147 feminicidios, ¿no? La Fiscalía creo que eran 27 feminicidios lo que reportaba, y CLADEM lo que ha documentado... reconoce hasta menos. Sí, y CLADEM documentó en 2017 110 feminicidios, ¿no? Y entonces, claro, esto impacta, por supuesto, todo el etiquetar un asesinato de una mujer impacta toda la manera de cómo miras, además, el proceso, el juicio, ¿no?, del seguimiento que se le da, ¿no?, la atención que se le da a los familiares de las víctimas cuando es un caso de feminicidio, la pena que se le da a quien comete el crimen, ¿no? Es distinta. Y entonces lo que tiene documentado claramente CLADEM es que solo el 20% de los feminicidios, solo el 20% de los asesinatos a las mujeres es investigado bajo los criterios de feminicidio. Vamos al corte, nos quedan unos minutos más con Paula y Augusto. ¿Qué te puedo decir? Mira, estoy muy, por supuesto, preocupado. Para mí este es el tema más prioritario en este momento. ¿Tú sigues las investigaciones personalmente? Es mi tema prioritario, personalmente. Y tienen los días contados. Si no dan resultados, voy a tener que sacudir la fiscalía. Si no dan resultados. Les he dado toda la confianza. Y no podemos esperar más a dar con el paradero con vida de nuestros jóvenes. Cuando dices sacudir la fiscalía, ¿te refieres a qué? A si las cabezas no están dando resultados, en los próximos 15 días no tengo yo resultados y no tengo claridad de dónde están los jóvenes, si vamos con ellos, voy a tener que actuar, así sea el último día de mi administración. No podemos seguir pasando los días sin que tenga claridad y resultados en esta investigación. Si en 15 días no se encuentran el paradero, tomaré decisiones drásticas sobre la fiscalía.
Estamos de vuelta en Cara a Cara. Te recuerdo WhatsApp 33 18 80 76 41. Esta entrevista nos la dio el gobernador exactamente hace 15 días, es decir, hoy se cumplen los 15 días que puso de límite para que la Fiscalía encontrara a los 3 jóvenes desaparecidos del CAF y sin embargo no tenemos hasta el momento resultados en la materia. Buscaremos información con el gobierno del estado para ver qué significaba eso de la sacudida que en su momento señaló el gobernador aquí en entrevista en Cara a Cara. Platicado con Paola Lazo, con Augusto Chacón sobre el informe 2017 del CEPAD en materia de derechos humanos. Nos quedan algunos minutos, Paola. ¿Qué otro tema es importante? Ya hablamos de violencia contra las mujeres, desaparecidos, por ejemplo. Supongo que es un asunto importante en el texto. Sí, por supuesto que es un asunto importante. Hay un artículo muy interesante de Ana Chiñac, que ella es abogada, colaboradora del CEPAD, y habla sobre la necesidad de legislar la declaración de ausencia por desaparición, ¿no? Y entonces hace un recuento muy interesante sobre el impacto que tiene la desaparición y el vivir con una experiencia de tener a un familiar, a un ser querido desaparecido, y la situación de vulnerabilidad en la que están las familias y quienes, y además esta parte de personalidad, esta falta de personalidad jurídica, de reconocimiento de la personalidad jurídica del desaparecido, que deja desprotegidos a los hijos, a la esposa, a los padres, a todos los familiares que dependen de su apoyo, ¿no? Entonces, y eso confunde los protocolos, perdón, Paola, porque para casos de secuestros, desaparecidos, se tendrían que aplicar protocolos distintos, porque estamos hablando de cosas diferentes, claro, ¿no? En un secuestro, lo más seguro es que la comunicación sea rápida, relativamente rápida, entre 12 y 24 horas con los familiares, y en los desaparecidos se aplica el mismo secuestro, pero el mismo protocolo de si fuera un secuestro. Y a veces esas 24 horas primeras para poder determinar a una persona no localizada, pues son fundamentales para encontrarlo con vida. Por supuesto. O sea, que no solamente un cambio en la ley, sino que también eso implicaría protocolos, implicaría formas de actuación. Claro, ¿no? claro. Y es un poco lo que relata el artículo, ¿no? Y señala cómo, a pesar de que desde el 2013 se tipificó el delito de desaparición, el Estado de Jalisco todavía no legisla, ¿no? En cuanto a la declaración de ausencia, ¿no? Y cómo entonces esta falta de tener una normatividad específica deja en el limbo, ¿no?, a la persona con desaparición, porque además no se sabe nada de ella, y a los familiares, ¿no? Y cómo impacta. Entonces, todo este proceso burocrático, y que es toda una tortura también y una peregrinación para los familiares, de por sí de estar viviendo la ausencia, el dolor de tener este duelo inconcluso, este duelo congelado, ¿no?, por el que están viviendo. Es durísimo. Además, todos los trámites, ¿no?, y tener que corroborar que efectivamente son los familiares, que efectivamente es que llega alguien que te diga, no, es que tu hijo, tu hija andaba en esto, tenía estos problemas, ya lo investigamos, nos dimos cuenta que le llamó a tal persona. Sí, para las familias puede ser el peor martirio que existe en vida, ¿no? Ni siquiera imaginarlo podemos. Si cuando un hijo no se reporta en una hora, ya está uno sacando conclusiones, no saber durante días qué pasó, estar en esa incertidumbre, son de esos casos que nos sirven para entender que vivimos en una sociedad y que si no nos hacemos cargo del dolor de los otros, nunca vamos a salir adelante. No es de los otros, es nuestro y nos atañe. Y si nos podemos poner en sus zapatos, vamos a ser muy contundentes, como tú lo has sido en distintos casos, para presionar a la autoridad. Porque la autoridad tiene que resolver ese dolor. No es un asunto jurídico, no es solo el proceso, es ese dolor para el que nos dimos gobiernos, para el que nos dimos autoridades, el que queremos evitar. 3.060 desaparecidos reconoce la autoridad. Paola, ¿hay alguna cifra negra aquí, algunos desaparecidos que la autoridad no reconoce? Sí, mira, los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, del 2017 son 3.762 personas desaparecidas, y 1.380 pendientes de ser encontrados todavía, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la ¿5,000? No. De esos, son 1.380 pendientes, ¿no? En este contexto, la Fiscalía ha reconocido indolencia, haya reconocido que desde la tipificación de este delito del 2013 todavía no se ha emitido ninguna sentencia por este delito y no se ha abierto ni siquiera ninguna averiguación por este delito, ¿no? Entonces, ahí está también lo que hablábamos de cómo están rebasados por las situaciones, y nosotros que hemos acompañado en muchos de los casos a las familias que han tenido experiencia de familiares con desaparición, son las propias familias las que están tomando por sus manos la búsqueda, ¿no? Sí. Esa parte es terrible, esa parte es dolorosísima, ¿no?
la lentitud en los procesos, el sistema tan burocrático con el que seguimos conviviendo día a día, hacen que además sea mucho más difícil ¿no? acompañarlos adecuadamente. Apenas hace 2 días se nombró al fiscal de desaparecidos, ¿no? Esperemos que sea un buen augurio, que sea una persona que no estaba trabajando dentro de la fiscalía y que por lo menos tenga esta objetividad y aires nuevos, y criticidad y firmeza, ¿no? Y esperemos además, como decía Augusto hace un momento, que de veras tenga los recursos institucionales para poder meter el diente, ¿no? Porque si no, con todo el respeto, 17 millones de pesos, Augusto, no sirve para nada. No es nada. Y la autoridad nos obliga a contrastar otros presupuestos para cosas perfectamente banales. Así que hay que tener cuidado. Esta sanción que podemos hacer puede mudar el estado de cosas. Algo que lo ha escrito Rubén Martín y me parece una reflexión muy aguda. Se utilizan más recursos públicos para encontrar coches que para encontrar personas. Sí. Eso me parece que es... Antier se lo oía a Rubén en su programa y tiene toda la razón. Pero es dramático que nosotros no nos indigne eso. Es dramático que no se como indigne, ciudadanos presionemos más por los autos que por la gente. Eso pero justo ahora que vienen habla... los cambios de gobierno, tenemos que estar atentos no solo a pedir planes, sino planes atados a presupuesto, porque nos han entregado planes grandilocuentes que nunca están atados a presupuesto. El siguiente paso en la transparencia, en la rendición de cuentas, es eso. Nos queda poco tiempo. Paula, la tortura. Podemos decir algo el año pasado ustedes señalaban que la tortura prevalecía de forma, no sé si sistemática, pero generalizada en muchos procesos judiciales. ¿Qué podemos decir de la tortura en 2017? Mira, en este caso, porque se presentó, el CEPAD el año pasado presentó un informe completo sobre casos de tortura, y lo que incluimos en este informe es un análisis muy interesante que hace Tania Renbaum, que ella es la secretaria ejecutiva de Amnistía Internacional, y hace un análisis de la visión de la tortura con perspectiva de género, ¿no? Y entonces ella se pregunta, ¿dónde están las experiencias de las mujeres detenidas y torturadas por la fuerza del Estado, ¿no? Y entonces se detiene a mirar un estudio que presentó en el 2016 Amnistía Internacional, en donde investiga las condiciones de arresto de 100 mujeres en recintos federales, y en donde todas fueron sometidas a violencia con un fuerte componente sexual. 72 de ellas fueron víctimas de violencia sexual, 33 de ellas fueron violadas, ¿no? Y entonces estos abusos sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y cómo retoma también esta noción que el Comité contra la Tortura de la ONU en 2007 define y dice: la violación sexual es una forma de tortura, ¿no? Y entonces hace un análisis muy interesante donde coloca también esta parte de perspectiva de género en la definición de la tortura, y señala esta definición de las víctimas, en este caso las mujeres, pero todas las víctimas de tortura, me parece que están en esta falta de poder, ¿no? En esta situación en donde hay una subordinación, en donde hay una sumisión total, ¿no? Y está el abuso de la autoridad completa. Está totalmente invisibilizado, totalmente invisibilizado, ¿no? Es más casos, recuerdo más bien de hombres, ¿no? Sí. No, siempre tenemos la imagen del hombre torturado. Del hombre torturado. ¿no? Sí. Y esta cuestión de la tortura me parece que se vincula de manera muy interesante con otro de los artículos que habla de la violación de derechos humanos en la costa sur de Jalisco, ¿no? En donde una reportera local, María del Carmen Aggi, ella documenta casos concretos en donde la Marina, ¿no?, ha estado cometiendo abusos y violaciones hacia la población, en donde ha estado torturando, ¿no?, con este pretexto de utilizar estrategias de seguridad, ¿no?, estrategias de seguridad para acabar con el crimen, ¿no? Y donde también documenta ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, también la situación que están viviendo los pueblos y las comunidades de la costa sur de Jalisco son realmente muy preocupantes, y el artículo está muy, muy interesante también. Augusto, ¿por qué podemos decir del ombudsman en sus primeros meses de Alfonso Hernández Barrón? Bueno, pues entró con muchas ganas, las dos macro recomendaciones muy impactantes que sobre seguridad fue una de ellas, y desapariciones. Nosotros como Jalisco Vamos las estamos revisando también en pláticas con él. Todavía goza de cierto espacio para dar señales de que va a llevar a la comisión por otro rumbo, pero necesitamos más contundencia en su acción, en su decir. A mí me faltan, en las dos macro recomendaciones, ya las leí, me faltan concreciones. Veo mucho verso, hay mucho, vaguedades, ¿no? Sí. Pero en realidad
cómo también desde los medios y la ciudadanía le exigimos a las autoridades puntualmente. O sea, no que nos digan, sí, es que es responsabilidad de todos. Sí, a la vez de nadie, ¿no? Claro, sino porque se quedan en pura acción discursiva, ¿no? Y yo en lo personal, desde el CEPAD, que se nos han acercado personas a pedirnos apoyo y orientación y a comentarnos casos específicos, sí veo todavía ciertas prácticas similares a las de Álvarez Cibrán en buscar acuerdos con las autoridades, buscar dialogar con las autoridades y que no... dialogar no está mal. Sí, pero no negociar el contenido de las exactamente, ¿no? recomendaciones. Entonces buscar este diálogo y esta negociación, ¿no? Que no es... La defensa de los derechos humanos no puede ser una negociación, porque los derechos humanos no se negocian. La relación con ¿no? las organizaciones sociales, ¿has visto una diferencia con el pasado? En lo que me ha tocado a mí en lo personal y a través del CEPAD, han tenido como intentos de acercarse, pero no se han acercado. Yo todavía no veo como gestos y señales, como cerraditas de ojo, pero todavía no veo ¿no? acciones concretas en donde haya una formalización. Y también hay mucha desconfianza por parte de las organizaciones de la sociedad civil, entonces por ahí estamos como también yo creo que un poco reticentes. Un poco reticentes a la colaboración. Augusto, gracias, como siempre. No, al contrario, Enrique, muchas gracias, un placer estar aquí. Paola, mucho gusto. Y en unos minutos en Casa Clavijero la presentación del informe del CEPAD. Y mañana lo comentaremos. Ahí nos vemos. Paola, gracias. Gracias a ti, Enrique. Gracias, Augusto. Hasta mañana a las 9 de la mañana estamos en Cara a Cara.